Hola, esta vez vamos a revisar cuando un vector se encuentra en coordenadas, en coordenadas geográficas y cómo sacar las componentes rectangulares de este vector, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un vector se encuentra en coordenadas geográficas. Un vector se va a encontrar en coordenadas geográficas cuando nosotros sepamos de este vector la magnitud o medida o cuánto mide, ¿sí? Y las cuatro variaciones que podrían haber con los puntos cardinales, es decir, noreste, noroeste, sureste o suroeste. Y aquí un ángulo director entre estos de aquí, ¿no es cierto? Medido en grados. Cuando yo tenga un vector así, entonces yo digo que están en coordenadas geográficas. Cuando un vector se encuentra en coordenadas geográficas, entonces cuando yo de él conozco su magnitud y un ángulo comprendido entre los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Siendo así, entonces, por ejemplo, digamos que tengo el vector f, que va a ser igual a 15 newtons, por ejemplo, ¿sí? Norte 32 grados oeste. Si yo tengo así con coordenadas geográficas, con coordenadas, perdón, con puntos cardinales, entonces yo voy a graficar este vector primerito, ¿sí? Voy a graficarlo. Recuerde, siempre grafico los vectores porque son representaciones gráficas de componentes o de magnitudes vectoriales, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos algo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? El norte siempre se encuentra arriba, el sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Si me dice en el noroeste, entonces el vector se encontrará en esta posición de aquí. Es decir, el vector se encontrará aquí. Entonces este para mí será el vector, hago la flechita, recuerden que esa es la dirección del vector, perdón, el sentido del vector. Este es el vector F que mide 15 newtons, ¿de acuerdo? ¿En dónde coloco este ángulo? Esto es muy importante. Este ángulo de aquí lo coloco siempre con respecto a la primera coordenada que me mandan, es decir, a la coordenada norte, es decir, que aquí estarán 32 grados. Obviamente de allí yo ya puedo entender que puedo hacer las componentes rectangulares en X y en Y, ¿no es cierto? Pero recuerden, el ángulo que yo coloco aquí es el ángulo que forma con la primera coordenada. Digamos que, por ejemplo, tengo un vector G, ¿sí? Que vale 100 metros por segundo, una velocidad, ¿sí? Sur 74 grados este, por ejemplo. ¿Sí? Voy a graficar este vector, solamente voy a graficarlo, después trabajaremos sobre cómo descomponerlo. Si yo tengo esto aquí, entonces, ¿en dónde se encuentra este vector? Recordemos nuevamente lo que habíamos visto en el anterior para las coordenadas. Este será el norte, sur, este a la derecha siempre, oeste a la izquierda. Como dice sureste 74 grados, aquí está el sureste, entonces el vector se encontrará aquí, ¿de acuerdo? Este para mí será entonces el vector G, que tiene un valor de 100 metros por segundo. ¿En dónde coloco este ángulo de 74 grados? Pues con la primera coordenada, que será con el sur, con la línea del sur. Y este ángulo de aquí será 74 grados. Recuerde siempre el ángulo que está entre las coordenadas estas de aquí, en las coordenadas cardinales, siempre es el ángulo que forma con la primera letra, es decir, con el sur. Ah, este es el sur, entonces ahí forma el ángulo. Ah, este es norte, entonces con el norte. ¿Qué pasa entonces, mis queridos guaguas, cuando me dan un vector y tengo que descomponer a componentes rectangulares desde las coordenadas geográficas? Entonces, si yo tengo un vector con coordenadas geográficas M, por ejemplo, un vector M que es 70 kilómetros, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, sur
oeste 50 grados, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Grafico el vector primerito, ¿sí? Pongo el vector, graficando el vector, ¿sí? Y ese vector, entonces, lo voy a hacer, lo voy a dibujar sur. Recordemos nuevamente, ¿no? Hasta que nos quede súper claro esto. Norte arriba, sur abajo, este a la derecha y oeste a la izquierda. Sur oeste, entonces se encuentra acá el vector se encontrará en esta posición de aquí, ¿sí? Eso para mí es el vector, hago la flecha porque este le da el sentido al vector, y este será para mí el vector m igual a 70 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo este de aquí será el ángulo que forma con la primera letra, que en este caso es sur. Entonces, con el sur, y este ángulo para mí mide 50 grados. Bien, cuando yo ya le he dibujado al vector, yo me puedo dar cuenta entonces que el vector tiene dos componentes rectangulares, ¿no es cierto? Tiene una componente rectangular por el eje del, siempre recuerden como en el anterior caso, primero por un eje y la flechita, y este se llamará entonces m sub x, y luego a continuación de ese vector hasta la punta del vector original, y este será m sub y, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros sacamos este triangulito a un ladito, nosotros tendremos este triángulo así. Por ahora vamos a sacarle porque recién están aprendiendo, ¿no? Pero después obviamente ya no será necesario que lo hagan. Entonces, pero las flechas sí necesitamos saberlas, ¿no? Aquí está la flecha del vector. Sé que este vector es el vector m, que mide 70 kilómetros, ¿sí? Que es la hipotenusa del triángulo finalmente. Como estos son componentes rectangulares, aquí está el ángulo recto y las flechitas, ¿no? Esta flecha está dirigida hacia abajo y esta flecha está dirigida hacia la derecha. Sé además que este ángulo de aquí vale 50 grados, y entonces ahora para mí esto de aquí es m sub y este será m sub x. Lo hice mal aquí, este de aquí es componente en y este es en x. Recordemos, ¿no?, que está sobre el eje y esta línea, por lo tanto es m sub y este está paralelo al eje de las x, por lo tanto m sub x. Luego entonces, para poder determinar esto, yo puedo decir que el seno de 50 grados es igual al cateto opuesto a 50, que será m sub x, sobre la hipotenusa que mide 70, ¿no? 70 kilómetros. Esto que está dividiendo pasa multiplicando, me quedará seno de 50 grados por 70 kilómetros. Esto es igual a m sub x, de donde m sub x va a ser igual a, haciendo en la calculadora, esto me quedará seno de 50 por 70, 53,62 kilómetros. Negativo además, ¿no? Recuerde, ¿por qué? Porque está dirigido hacia la izquierda. Y esto es súper importante, los signos de los vectores. El otro puede ser con el coseno de 50 grados, que va a ser igual al cateto adyacente a 50 grados, que será m sub y, sobre la hipotenusa, que será 70 kilómetros. Esto pasa acá, me quedará entonces coseno de 50 grados por 70 kilómetros, va a ser igual a m sub y, de donde entonces m sub y será igual, negativo también porque está dirigido hacia abajo, recuerden, ¿no? Del origen para abajo, negativo; del origen para arriba, positivo; del origen a la derecha, positivo; del origen a la izquierda, negativo. En este caso ambas componentes son negativas, entonces coseno de 50 por 70 me da 44,99 kilómetros, negativo además. Y así he sacado las componentes rectangulares de un vector que se encuentra en coordenadas geográficas. Un abrazo fuerte, nos vemos pronto.